Mercadeo Estratégico en Redes de Comunicación, Mercom, presenta Impecable con Manuel Rivera. Buenos días, impecable televidente. Muy buenos días, como cada sábado, a partir de las 9 de la mañana, usted tiene una cita obligada con nosotros y es por su canal Ruta 66, este espacio Impecable TV, con un compendio de informaciones que, como ya usted ha podido notar a lo largo de estos meses de transmisión ininterrumpida, es para llevarle esa información que solo manejan los grandes. Información de actualidad, pero también de contenido especializado para el disfrute de toda la familia. Sí, señor. Hoy sábado, 9 de la mañana, usted tranquilo en su casa con el desayunito, la taza de café, así como nosotros, y usted disfruta de un contenido netamente impecable. Yo súper contento porque hoy, como dirían en buen dominicano, se llenó la casa de agua. Qué bueno que el equipo impecable completico ha venido a la televisión. Primero que todo, pues saludar a quien está más cerca de mí, a mi mano derecha, que es nuestra hermosa Loreni Feliz. Hola Loreni, ¿cómo va tu sábado? Súper bien y sumamente feliz de estar acompañándoles a todos ustedes, y más que estamos aquí, como ya tú dijiste, todos reunidos, llevándoles a ustedes a sus hogares esas informaciones de las cosas más importantes que han acontecido a través de esta semana, las cosas que vamos a destacar, ¿verdad? Para que todos ustedes que no saben o quizás se perdieron algunas informaciones o quieren un poquito más que la desarrollemos, aquí en este momento vamos a hacerlo. Espero que todos ustedes se mantengan en su televisión, que no se despeguen de ahí. Antes de nada, invitarle a que de lunes a viernes estamos a través de Rumba 98.5. Sí. Por ahí estamos, este gran equipo, llevándoles a ustedes muchísimas informaciones para que ustedes se entretengan y se desestresen de lo que usted básicamente en el día, ¿verdad? Le ha del hecho trajín del día a se día. ha cargado, Claro. y esas cosas ustedes se descarguen en la noche. Así que ya ustedes se saben. Bienvenido. Claro Nada, que sí. acomódese. Claro que sí, como debe de ser. Nuestra hermosa Natalie Gómez, ¿cómo está usted? Súper bien, gracias a Dios, contenta de estar nuevamente con ustedes en esta hermosa mañana. Ay, sí. Un poquito más descansada. Claro, claro. Más relajada, ¿verdad? Que durante toda la semana. Sí, Qué así bueno. es. Profesor Emmanuel Peña, cuénteme de su vida después de toda una semana. Bueno, profesor, realmente, como han dicho mis compañeras y usted también, profesor, Sí. Sumamente feliz, contento de arribar a este sábado. Por fin llegó el fin de semana, muchas cosas positivas. Llovió durante toda la semana, profesor, Sí, algunas precipitaciones cierto. importantes, pero lo importante, reitero, es que ustedes y nosotros tenemos esta cita obligada hoy sábado a las 9 en punto. Un abrazo fuerte y no pierda este programa Impecable Radio. Impecable TV, Impecable profesor. Sí, es que usted va todos los días a radio, eso se queda. Es yo que sé me sí. quedo así. Bueno, después de nosotros haberles saludado, amigos televidentes, tenemos un programa que usted no puede perderse, ¿eh? Durante toda la semana han acontecido muchas, pero muchas cosas, y vamos a hablar de las más trascendentales, las más importantes. Así que, actualidad en Impecable TV, para que usted se mantenga enterado de todo lo que ha pasado en esta semana en nuestro país, y por qué no, también fuera del mismo. Una de las palabras que mencionó muy bien Loreni es esas informaciones que quizás usted no la ha comentado con nadie, no se ha enterado al dedillo y con todos los detalles, simplemente lo escuchó. Bueno, pues aquí lo vamos a tratar para que usted se lleve de primera mano las investigaciones que nuestro equipo de producción va haciendo durante toda la semana. La primera información que nosotros tenemos de actualidad y que la queremos compartir con toda la audiencia es lo que pasó y lo que ha estado pasando en temas de situación mental. Nosotros estamos en este momento pasando en República Dominicana por un tema de, vamos a decirlo de una u otra manera, de desatención de salud mental en nuestro país. ¿Y por qué lo decimos? El miércoles hubo una señora que fue al metro y se desnudó. Así, sencillo. Ella llegó al metro de Santo Domingo, no la querían dejar pasar por una entrada en donde no podía pasar, y ella alegó como que la estaban acusando de que se había robado algo. Nos llegó el video a esta redacción, pudimos analizarlo, hicimos las investigaciones del lugar. En el metro nadie sabe nada, en el metro solamente saben que ella quería entrar por un lugar restringido y no se le podía permitir, y entonces ella alegaba como que la estaban acusando de algo malo y empezó a quitarse la vestimenta. Lo lamentable del caso es que andaba con un niño, con un menor, y todo esto, el menor fue testigo inicial o testigo primario de lo que estaba pasando.
Es muy lamentable todo lo que está pasando en nuestro país, porque a raíz de eso también hemos tomado en cuenta lo que le pasó al caballero que falleció, que ya lo hablamos en programas anteriores, David de los Santos, ese caballero que de una u otra manera ha repercutido la información de que también tenía problemas de salud mental. Todo a cuento de que en nuestro país, al parecer, la salud mental no tiene cabida, no tiene atención. Es muy lamentable. ¿Dónde está el manicomio? Ustedes recuerdan, amigos televidentes, eso que estaba en el kilómetro 28, que de una u otra manera salió en la prensa hace unos 5 años, que iba a ser convertido en un instituto de psicoanálisis. Por ahí anda la imagen, el señor director, ayúdeme con una imagen que anda por ahí de un centro que se supone que era en lo que se iba a convertir el 28. Ese lugar que ustedes ven ahí es lo que se iba a convertir, o mejor dicho, era el manicomio del 28, y lo iban a tomar para un centro de psicoanálisis. No se sabe qué pasó, pero a las personas que se le entregó hicieron de una u otra manera una especie de anuncio, de difusión de la información, como una buena noticia de que esto iba a cambiar. Ahí usted puede ver en la próxima imagen que viene el equipo que de una u otra manera se hizo de ese plantel. Miren cómo lo dice ahí: Centro de Rehabilitación Psicosocial. El Ministerio de Salud Pública, en ese momento, año 2016, entregaba el manicomio del 28 a una especie de patronato que lo convertiría en el Centro de Rehabilitación Psicosocial. Bueno, pues nuestro equipo de producción ha estado investigando sobre qué pasa en este preciso instante con ese lugar, y no se sabe. Lo que se dice es que hay una muy baja atención a los que de una u otra manera buscan asistencia, que la comida es deprimente, que no hay higiene, que todo está manga por hombro y nadie dice ni siquiera esta boca es mía. Nosotros queremos tocar este tema en actualidad para llamar poderosamente la atención al Ministerio de Salud. Necesitamos una unidad de salud mental en República Dominicana que sea efectiva. Y no me vengan a decir que no, que eso existe, porque lo que hay en el Darío Contreras como salud mental se está cayendo a pedazos. Quien le habla fue y lo visitó ayer para constatar, ayer no, el jueves. Fui el jueves para constatar a la hora de venir aquí, ¿verdad?, a televisión. Fui el jueves a ver cómo era y nos señalaron que está en remodelación. Pero señores, cuando llueve, llueve más adentro que afuera. Esa es la unidad de salud mental del Darío Contreras. Si nos vamos al Padre Villini, al Hospital Padre Villini, no se sabe en qué está eso. El Padre Villini, hospital que en un momento dado se entendía que era también para tratar la salud mental. Entonces, es muy lamentable. Los locos en República Dominicana andan por doquier y no se sabe quién asume esa responsabilidad, quién le puede dar asistencia a tantos enajenados mentales que por un lado no tienen familia, pero por otro hay algunos que sí tienen familia y que no encuentran cómo darle un mejor trato a ese ser querido que lamentablemente, bueno, pues degeneró en ese estado, en esa condición mental. Así que esto es lo que tenemos en este momento. La señora que fue al metro, que se desnudó, se está investigando qué es lo que le pasa. Se llamó al 911 inmediatamente, ¿verdad? Gracias a Dios, en esta ocasión llamaron al 911. Ella fue con mejor suerte y hasta este minuto todavía no se sabe cuál es la solución o el desenlace, el desarrollo del por qué esa señora hizo eso, ni de cómo ha sido desarrollada la situación luego de que sucedieran estas lamentables acciones. Así que es algo que llamamos la atención nueva vez al presidente, al Ministerio de Salud, a todos los incumbentes, para que de una vez por todas, por favor, hagan algo con este tema de la salud mental. Es más, me voy más lejos. Aquí en Impecable TV vamos a regalarle la difusión de ese anuncio, esa cuña, ese spot que ustedes tengan para difundir cómo lograr asistencia en cuanto a salud mental se refiere. Ministerio de Salud Pública, envíanos el spot. Lo vamos a colocar gratuito para que se conozca, porque definitivamente desconocemos cómo buscar ayuda cuando tenemos una situación de salud mental en nuestro país y que sea digna, porque una cosa es buscar ayuda por doquier y pagar los millones de chanflín. No, una cosa es eso, otra cosa es que el Estado Dominicano está llamado a brindarnos esa asistencia de una manera digna, de una manera, óyeme, que uno sienta que sí está recibiendo algo de lo que uno le da al Estado Dominicano.
Ese es nuestro tema de actualidad. Lorraine, ¿y usted qué tiene con nosotros en el día de hoy en actualidad? Sí, bueno, te puedo contar, Manuel y Natalie, Emanuel, y a todos los que nos están sintonizando, que yo pensaba, en lo personal, que los viajes ilegales Sí. habían como mermado un poco. Y realmente en estos días, bueno, en estos meses, que ya va transcurriendo el año, me he dado cuenta, según la noticia, que han habido muchos viajes ilegales que realmente se han tornado realmente, independientemente de que sabemos que eso es totalmente ilegal y que también termina siempre de una manera catastrófica. Sí, cierto. Sabemos que ahora mismo hay muchos que de por sí han llegado, pero otros, señores, yo no sé cómo al sol de hoy, cómo todavía hay personas que buscan ese recurso para supuestamente poder tener una mejor vida, ir a otro país a buscar nuevos horizontes y no sé, buscar otras formas de poder estar mejor económicamente, sabiendo las situaciones que esto conlleva, los riesgos que esto conlleva. En el día de ayer se estuvo diciendo de que descubrieron una embarcación de manera extraña, porque fue como que un avión iba pasando por ahí y vio, de aduanas creo, y vio cerca de Puerto Rico cómo estaba la embarcación, cómo se había caído, no sé, y vieron esas personas que estaban nadando, dentro de ellos eran como 31 personas, 20 hombres y 11 mujeres. Las 11 mujeres murieron todas y es penoso, es muy penoso que a esta altura esté sucediendo todavía esto. Ahora hay una película incluso que desarrolla cómo es que lo que pasa dentro de eso, porque claro, nosotros desconocemos lo que sucede, pero ya, gracias a Dios, personas que han vivido esa experiencia han contado, para bien han contado, porque hay personas que desconocen eso y piensan que simplemente lo van a llevar porque sí, pero no. En el transcurso de ese viaje pasan un sinnúmero de situaciones, señores, que eso da grima. Cierto. Grima saberlo. ¿Verdad que sí, Natalie? Eso es así. Así es. Y no solo es este caso el que ha salido esta semana. Sí. También hubo un naufragio de algunas 56, 57 Sí, personas sí. aproximadamente, donde falleció una mujer. Es lamentable las consecuencias que está dejando. Porque en las últimas 3 décadas, que fue realmente cuando empezaron estos viajes ilegales, a aproximadamente 21, 22 años, incluso llevaban niños. Sí, Ay, sí. cierto. Uno de los, si mal no recuerdo, dentro de las historias, uno de los encargados de estos viajes o de los primeros viajes llevó sus hijos en uno de estos. Y no solo son las muertes o los naufragios, también hay muchísimas personas que las engañan. Le dan 2 o 3 vueltas. Ay, sí. Alrededor. Y lo depositan en miche. Y los depositan en miches Sí. y se quedan sin pito y sin flauta. Cierto. Y lo costoso que cuesta eso, señores. Y que a pesar de todo el proceso, de todo el trauma de estar tantos días en el mar, a veces sin comida, deshidratándose, una cantidad enorme de personas que no pueden estar juntas en una pobre yola. Sí. En situaciones de hacinamiento, Natalie. Yo diría que en situaciones de hacinamiento. Mira, yo tengo una historia verídica de quien fue mi nana. Esto es una historia real. Yo tenía una nana que después que se marchó de nuestro hogar, que ya, gracias a Dios, pues mis hermanos también habían crecido, ella emprendió un viaje a Puerto Rico y ella nos cuenta cómo logró llegar, lo que tuvo que hacer, cómo tuvo que correr para entrar a la playa, no dejarse agarrar, los días que estuvo, como quien dice, prófuga, porque tenía que comer de lo que encontraba, hasta que logró un trabajito limpiándole un restaurante a un boricua y luego logró enamorar a otro, casarse. Óyeme, una historia de película. En la actualidad, ella, gracias a Dios, tiene su residencia en Puerto Rico, tiene una vida muy, óyeme, muy agradable, tiene su vehículo, su casa, lo tiene todo. Pero ella nos cuenta los meses que ella, óyeme, vivió esa pesadilla, y de solo escucharlo, a ti te da grima. Y mira cómo tú ves en esas imágenes el tema de hacinamiento, una yola que ahí no cabe nadie. O sea, ahí no cabe más nadie. Y ahí es muy importante que se sepa que ahí, si por ejemplo una persona se pone mala, muy, muy, muy mala, y se marea, la tiran. No, Sí. y es normal Se deshacen que de mareen, ella. porque una Sí. persona que no esté acostumbrada a estar en el mar tantas horas,
Oye, a las 4 horas ya empiezan a tener mareos. Sí, Sí. yo tengo entendido. Empiezan a tener los bombos. Ajá, Sí. tengo Y no entendido. solo obstante que los lancen al mar, Ujú. la cantidad de personas que han muerto porque los tiburones se lo han Sí, se lo han Claro comido. que sí. en medio del Mujeres mar. que claro. tienen la luna, por decirlo de una manera bonita, la regla, no pueden viajar en esa yola, porque si le llega la regla en ese momento, se deshacen de ella. No es un relajo, señores. No, claro. O sea, mi nana me lo dice, me lo cuenta y me decía, mira, yo tenía tanto temor que yo no supe cómo lograrlo, pero gracias a Dios, yo fui una de las que sobrevivió. Pero es una bueno- historia Es difícil. bueno de que empecemos a hacer conciencia de que lo más importante es la vida Sí. y la seguridad. A veces por las situaciones económicas, las crisis del país, pensamos siempre en ese sueño americano de irnos a otro mundo, a otro país, donde podamos rehacer nuestra vida. A veces dejamos más o perdemos más que lo que estamos ganando, porque lamentablemente en un país donde tú no tienes documentos, tienes que hacer cualquier cosa y no tienes esa paz, esa tranquilidad. Es cierto. Hace unos meses también un grupo de personas, en medio de unos turistas que estaban bañándose en una playa, fueron interceptadas por la policía de Puerto Rico, Sí. que estaban intentando entrar. Es bueno que hagamos conciencia de esto. Muchas personas que también dominicanos que viajan por la frontera de México, que se van en furgones, Sí. que hubo también otro caso Ujú. donde un grupo de personas perdió la vida. Y habían dominicanos. Habían Sí. dominicanos, Sí. incluso personas de Baní. Ujú. Es lamentable, es importante que empecemos a pensar en nuestra vida. Y Hay algo- muchas formas de poder salir adelante. Y como dice Loreni, el alto costo que tiene ese viaje, con ese alto costo... Se y pueden usted- hacer inversiones, sí, usted pensar puede- en un pequeño emprendimiento. Óigame, cualquier persona le puede asesorar, le puede sugerir un pequeño emprendimiento. Claro. Con el dineral que se paga para eso, usted Exacto. puede comprarse un carrito, una paletera, lo que Exacto. sea. Llame a Impecable Radio, que los miércoles tenemos el segmento de Emprende No, y le vamos a asesorar. Que pregunten a las personas que se han ido de manera ilegal a Estados Unidos, que tienen 5, 10, 20 años sin ver a su familia, Sí. que no es fácil. Es más fácil. La libertad que usted tiene en su país, señores, eso no No tiene precio. Eso es así. No ¿Sabes tiene que precio. cuando yo estudiaba en la universidad, a nosotros nos pusieron un documental? Lo voy a hacer un poquito breve porque de verdad tenemos Sí. que pasar a otro contenido. Pero en ese documental lo desarrollaba una periodista de Puerto Rico, donde ella hablaba con una joven que había tenido esa experiencia. Bueno, era una señora que había tenido esa experiencia de haber viajado a Puerto Rico de manera ilegal, y ella contaba que ella tenía en su cabeza 100,000 cosas que ella sabía que podía pasarle. Sí. Dentro de ella hasta lo peor, que era la muerte. Pero a ella le sucedió algo que ella no se imaginó jamás que le iba a suceder cuando llegó a Puerto Rico. Y fue que cuando ella llegó, ella no tenía nada, no tenía familia, no tenía amigos, nada. Su madre había muerto y por esa razón ella había tomado la decisión de irse porque no tenían hijos, nada. El caso es que cuando ella llega allá, al no tener nada, se encuentra como con un señor que le dijo como que le iba a ayudar, como para que durmiera en ese lugar, no sé, durmiera cómoda. Bueno, pues se fue al otro día, entonces la llevaron a otro sitio para conseguirle un trabajo, y les cuento que ahí la secuestraron básicamente para trabajadora sexual, algo Ay, así. sí. La Suele pusieron pasar a trabajar en muchísimo. eso, y ella duró 3 años hasta que después descubrieron la banda que estaba haciendo ese tipo de cosas, y ella entonces salió. Pero fue terrible, Sí, terrible. sí, todo eso puede pasar, todo eso y mucho más. O sea que de verdad, como bien dice Natalie, como bien dice Loreni, tenemos que pensar, porque es un futuro incierto. Es un futuro incierto y usted está pagando probablemente por la muerte. Así es. Así es. Profesor Emmanuel Peña, ¿qué tiene de actualidad usted? Bueno, la verdad es que las historias de los viajes ilegales no terminan. Eso es como la película de los 80, la historia sin fin. ¿Te acuerdas, Sí, profesor? claro La que historia sí, sin fin. claro que Son sí. muchos The relatos. Never Ending Story. Sí. Son muchos los relatos que debemos mencionar antes de detenernos para contar las historias de los viajes ilegales. Pero en esta oportunidad quiero trasladarme a la hermana República de Haití, porque en el día de ayer la empresa de transporte interurbano Caribe Tours anunció, a propósito del secuestro hace algunos días de un autobús con 8 turcos
aproximadamente 8 turcos de la compañía Metro Servicios Turísticos, que fue secuestrada en Haití. Y bueno, Caribe Tours en el día de ayer anunció la suspensión de esos viajes. La verdad es que ¿cuánto nos cuesta a nosotros Haití, a la República Dominicana? Leía hace apenas unos días que la República Dominicana eroga anualmente unos 6.000 millones de pesos solamente para ayudar, para paliar la situación de las medicinas en la frontera, que dicho sea de paso, poco más del 85% de esas medicinas son pues consumidas por las nacionales y los nacionales haitianos, algunos en situaciones que van en emergencia, por violencia, por situaciones naturales, también sin dejar de lado las parturientas que cruzan las fronteras. En las maternidades. En las maternidades, San correcto. Lorenzo de los Minas, eso es un 90% de mujeres que dan a luz nacionales. Las haitianas son las que ocupan las salas de parto, justamente, como bien mencionaba mi compañera Natalie, para dar a luz a sus hijos en nuestro territorio. Pero aparte de eso, no solamente el tema económico, nos tenemos que trasladar también a los mercados binacionales de Haití y la República Dominicana, la cantidad de fondos que debemos erogar como Estado dominicano en cuanto al Ministerio de Defensa, la seguridad de la frontera, miles de millones de pesos, poco más de la mitad del presupuesto del Ministerio de Defensa, pues se va en custodiar la frontera con Haití, porque República Dominicana es una nación que en principio no está en una guerra activa, hemos estado en guerra en los últimos 20 años, pero de manera activa o de manera principal no la tenemos. Pero sin embargo el presupuesto de defensa se va en cuidar la frontera, y eso lamentablemente deja mucho que desear. Eso es en cuanto al aspecto económico. Si nos vamos al aspecto moral, bueno, tenemos que avanzar constantemente en una política diplomática para contrarrestar toda la avalancha de descrédito y de desinformaciones que a nivel internacional la República Dominicana recibe. Nuestros embajadores en otros países, como en España, por mencionarles un caso, hace apenas unos 4 o 5 años aproximadamente, el diario El País de España tuvo que retractarse de unas publicaciones en virtud de aquella ley. Ustedes recuerdan que se había, o más bien aquella sentencia del Tribunal Constitucional que surgió a propósito de la regularización de los haitianos. Eso fue toda una estrategia diplomática que el gobierno dominicano debió desarrollar. También tenemos que enfrentarnos a la Comisión Internacional de los Derechos Humanos para convencerles de que como Estado, nuestra nación no arrincona, no maltrata a los haitianos. En sentido general, el costo de la República Dominicana hacia Haití es muy elevado, que costo en términos económicos lo podemos cuantificar, pero hay un costo moral que no se puede cuantificar. Es un costo que tenemos que cargar constantemente con él, y es como decía una blogger importante en España, y que lo publicó hace apenas unos días en su cuenta de Facebook. Decía que las naciones poderosas, por decirlo de alguna manera, no entienden que un país pobre no puede albergar ni puede cuidar a otro país pobre. Vamos a arribar a un año, en julio del año pasado, cuando asesinaron al presidente de Haití. Ese país no tiene un presidente a un año ya de ese magnicidio. Ese país no tiene una convocatoria creíble para unas elecciones, no las tiene. Aparte de eso, la gran ola de violencia que se impera en la hermana nación de Haití con respecto a este tema de las bandas que se han estado poniendo de manifiesto constantemente en Haití. Y por último, este lamentable hecho del secuestro de este camión, y que la República Dominicana ha dicho de manera tajante en una nota diplomática que República Dominicana no paga bajo ningún concepto rescate por conceptos de secuestro. Ojalá que... Y no es el primero. Y no es el primero. Ojalá que esta situación que afecta a Caribe Tours, y lo mencionamos como punta de iceberg porque debajo de él hay muchas cosas que comentar, lamentablemente esta empresa dejará de percibir ingresos como su negocio, porque su negocio es el transporte interurbano, trasladar pasajeros hasta Haití, lo va a dejar de percibir porque la situación en Haití es muy precaria. Bueno, pues ya lo han escuchado, es un panorama de cómo está, ¿verdad? Lo que nos rodea, el ambiente. Hay muchas otras cosas más, pero vamos a dejarlo aquí porque tenemos mucho contenido netamente impecable que usted no se puede perder.